Saludos queridos hermanos, estamos compartiendo la palabra. Hoy es martes, en esta cuarta semana de la Pascua. Les habla como siempre el Padre Jason Orsini Báez, hoy ya innovando, buscando nuevas metodologías, nuevos espacios que nos ayuden a llevar esta palabra a los hermanos. Siempre sirviéndonos, claro, de las redes sociales, pero también reconociendo nuestras limitaciones, así que los live a veces no funcionaban como debía y esta nueva metodología esperamos que sea un poquito más eficaz en el sentido de que tendría menos interrupciones o imprevistos que pueden pasar cuando la transmisión es en vivo. Así que buscamos nuevos métodos, como nos invita siempre el Señor, para que la palabra siga difundiéndose y siga llegando, como precisamente se nos presenta en las lecturas del día de hoy para este martes. En la primera lectura tenemos un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del 19 al 26. Una vez más, lo que ya hemos mencionado en otras ocasiones, lo que se conoce como un sumario. Sumario, que es un resumen que el narrador, el que redacta el libro de los Hechos de los Apóstoles, va poniendo cada cierto momento entre las secciones narrativas. Es decir, hay partes en las que se va contando una historia, sucesos que iban pasando, y de repente hace una especie de detenerse para contar o para resumir lo que iba ocurriendo con estas primeras comunidades cristianas. Así que tenemos el sumario del capítulo 11 como primera lectura hoy, en donde ya se muestra que este proyecto, que este plan de Dios se va realizando en la parte de esa palabra que se difunde al mundo entero. Recordamos en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, como decía que ellos serían sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo, ¿verdad? Si fueran circulitos concéntricos, se va agrandando ese círculo. Así que ya hoy la palabra nos presenta, luego del relato de Pedro en la casa del centurión, se nos muestra entonces hoy, Pedro en la casa del centurión, no, de la visión de Pedro primero, y luego Pedro en Jaffa. Entonces hoy se presenta ese sumario en donde dice la palabra se iba dispersando. ¿Dispersando en qué momentos? En los momentos de persecución, en los momentos de crisis. Nosotros que estamos viviendo quizás un momento de persecución, no porque hay un enemigo humano que nos está persiguiendo, aunque en muchos lugares sí, sino porque se nos ha confinado y se nos ha cambiado un poco nuestras estructuras y nuestros hábitos de practicar la fe. Pues en los Hechos de los Apóstoles, los momentos de persecución eran los momentos más fecundos de la palabra de Dios, en donde más se anunciaba esa palabra de Dios. Y lo interesante de esta primera lectura es que la eficacia de esa palabra no es simplemente de que se iba difundiendo y se hablaba mucho de Jesucristo, sino que había personas que la acogían con sinceridad. Había personas que al escuchar esa palabra creían y se convertían. Dos palabras que utiliza en griego pisteuo y metanoia. Creer y convertirse al Señor. Son dos actos que ocurrían cuando se acoge sinceramente esta palabra. Creer y convertirse significa ser parte de esta comunidad. No importa de dónde sea, ahí menciona muchos lugares: Fenicia, Chipre, Antioquía, Cirene, lugares en donde esa palabra llega por primera vez, en donde no se creía en Dios. Pero por medio de esto, por medio de la predicación, del testimonio de aquellos perseguidos, esa palabra se difunde, creen, se convierten y entran a ser parte del pueblo de Dios. Así también esta lectura concluye con un personaje, Bernabé, que no solamente era un cristiano destacado por su propia conversión y por su propio testimonio de fe, sino que además se convierte en un enviado, en aquel enviado a buscar al apóstol Saulo o Pablo, para luego los dos convertirse en aquellos que siguen difundiendo la palabra por el mundo entero. La primera lectura concluye con una frase muy hermosa para todos nosotros. Dice: fue en Antioquía, en esa iglesia que acoge a Pablo y Bernabé y que luego será la iglesia que los envía. En esa iglesia de Antioquía fue donde por primera vez les llamaron cristianos. Es decir, identificaban a los creyentes con el mismo Jesucristo. Les tenían el mismo nombre que a Jesucristo. Aquel es Cristo, estos son los cristianos. Actúan como el Mesías.
La acción de la iglesia se identifica con su fundador. Jesús y la iglesia, un mismo misterio que se sigue difundiendo y extendiendo por todo el mundo. Por eso entonces en el Salmo 86 es el que nos muestra cómo se cuenta, cómo se narra, cómo se llevan las acciones de Dios hacia el mundo entero. A Egipto, a Babilonia, a todo, en todos los lugares se reconoce una acción de Dios, una obra de Dios. Así que estas primeras lecturas y el Salmo de hoy nos llevan a reconocer que no importa en dónde yo esté, dónde me encuentre o cómo me encuentre, cuál sea mi circunstancia emocional, física, cuál sea mi estatus social, económico, mi conocimiento, mi capacidad intelectual, no importa cómo yo esté o dónde esté, la palabra de Dios tiene que llegar a mi corazón, a mi vida. ¿Y cuál debe ser mi reacción? Como nos invita esa primera lectura, creer y convertirme. Y es lo que identifica a las ovejas del Señor en el Evangelio de hoy. Hoy estamos todavía en el capítulo 10. Decía en estos días que los capítulos 9 y 10 en el Evangelio según San Juan deben leerse como una unidad porque es una misma secuencia. Continúa hablando luego de aquel hecho del ciego de nacimiento, del discurso de Jesús, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, hasta llegar entonces a esta parte del capítulo 10 en donde cambia el ambiente, cambia el lugar, pero ciertos personajes permanecen. Jesús y los judíos que le están escuchando están en la fiesta de la dedicación del templo, en donde le insisten, le preguntan al Señor, ¿tú eres el Mesías? Dínoslo. Y aquí entonces la respuesta del Señor nos lleva a reconocer algunos detalles importantes del Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan, Jesús es presentado, o Jesús está más bien como en un ambiente forense, diríamos, forense en el sentido de foro, de juicio, en donde hay unos testigos, alguien da testimonio en su favor. Entonces aquí el Señor, ante esta situación de que dínoslo, ¿eres o no eres? Una especie de interrogatorio que le hacen los judíos, el Señor le dice, las obras que yo hago dan testimonio de mí. A lo largo del Evangelio de Juan aparecen muchos testigos. Juan da testimonio de mí, las obras dan testimonio de mí, y luego al final dirá, el Padre da testimonio de mí. Pero ante el testimonio hace falta que se crea a ese testimonio. Hace falta que el creyente asienta, como pasó en la primera lectura. Creyeron y se convirtieron a esa palabra que se les anunciaba. Los que creen y se convierten son las ovejas del Señor. Los que están duros de corazón, no quieren creer y convertirse, no son parte de su rebaño. Así que es, por decirlo de alguna manera, la única condición para formar parte del rebaño del Señor. Así que es día para preguntárnoslo a cada uno de nosotros. ¿Soy del rebaño de Dios? ¿Soy de la oveja de Dios? ¿Le creo al Señor? ¿Me estoy convirtiendo? Estas palabras simplemente suenan como historias interesantes, o realmente están llegando a nuestro corazón y me están moviendo a la transformación de mi corazón, a convertirme, a cambiar quizás algunas actitudes, algunos modos de ser, algunas prácticas que no están bien. Son días en donde esa palabra de Dios tiene que volverse más fecunda, en donde el pastor está hablando a sus ovejas, está hablando a su rebaño, donde tú y yo debemos abrir el oído para ver qué es lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros, porque Dios no deja de hablar, Dios no deja de llamar, Dios no deja de buscarnos. El Señor no deja de estar siempre sirviéndose de nuevos caminos y nuevas estrategias para llegar a nuestro corazón. Falta que tú y yo prestemos oído a esa voz del Señor que nos está hablando de distintas maneras y podamos convertir el corazón para acercarnos cada vez más a Él. Así que continuaremos siempre compartiendo esta palabra del Señor. Si te sirve, si esto te ayuda, pues dale me gusta, dale like a esta página, suscríbete a este canal de YouTube, le das a la campanita arriba para que te notifique cada vez que se publique un nuevo video, y así seguimos difundiendo esta palabra de Dios por todo el mundo. Así que el Señor les bendiga y continuaremos siempre compartiendo la palabra.